Hoy nos vamos a ir a esa rama más histórica que tiene Terrores Nocturnos y nos vamos a adentrar en una época más dura, más fría y más violenta que la nuestra. En un lugar inhóspito en el que morir era todo un honor, un privilegio, una forma de acabar en el Valhalla. Os hablamos, por supuesto, de la mitología que unía a los pueblos vikingos, la mitología nórdica. Bienvenidos a Asgard, Terrores. Terrores Nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Cada lugar y cada época de la historia ha tenido unos dioses y una cosmología adaptada a sus costumbres, a sus mitos, sus gentes y sus tradiciones. La mitología nórdica, como la mayoría de las mitologías antiguas, se trata de una religión politeísta, con diversos mitos y dioses que tenían alguna similitud con los grecolatinos. Los dioses de Asgard, el reino donde habitaban los principales dioses del panteón nórdico, como el resto de criaturas que poblaban los otros 9 reinos que conformaban la mitología, se adaptaban perfectamente a los pueblos que los adoraban, los vikingos. Al igual que los dioses griegos, estos eran un reflejo de su personalidad. La dura geografía del norte de Europa había sido creada, obviamente, por el martillo del dios Thor. Y morir en batalla era poco menos que un honor, pues las valquirias, esas damas guerreras que esperaban a los caídos en la batalla, te llevaban directo al Valhalla, al majestuoso salón de los caídos, a beber con Odín y el resto de los dioses. La mitología nórdica era una forma de justificar su dura geografía, su arduo clima y, por supuesto, su gusto por la batalla y su ardor guerrero. A través del mito del Valhalla se enseñaba a los hombres a ser buenos guerreros y a través de las valquirias a las mujeres a ser esposas y escuderas. Pero empecemos por el principio. Empezamos con la cosmología, con cómo veían el mundo los vikingos. En la mitología nórdica, el mundo está representado como un disco plano. El disco está situado en las ramas del árbol del mundo, de Yggdrasil, el fresno perenne, que sostenían los 9 mundos en los que creían los vikingos. En este árbol destacan 2 criaturas: el dragón Nidhogg, que habitaba en las raíces y que trataba de derribar eternamente al águila que vivía en la rama más alta, y que si algún día lo consiguiera, desataría el Ragnarok, es decir, sería una de las señales del fin del mundo. El mundo más importante, la morada de los dioses, Asgard, estaba situado en el centro del disco, y solo se podía llegar hasta él a través de un puente arcoíris guardado por Heimdall, que tocaba su cuerno para avisar a los dioses cada vez que alguien lo cruzaba. Otro mundo importante era Jotunheim, donde vivían los Jotun, los gigantes de hielo, o Helheim, gobernado por Hela, la diosa de la muerte y de los muertos, que se pensaba que era la última morada de los muertos. Y por supuesto, entre otros reinos estaba Midgard, donde vivían los humanos. Así repartían el mundo los vikingos en 9 mundos sostenidos por un fresno infinito. Pero ¿cuáles eran sus dioses? Algo importante a recalcar es que la mitología nórdica se movía por una fuerte dualidad: el orden y el caos, el bien y el mal, el dragón y el águila, el dios del día y de la noche, el del sol y la luna. Y así organizaban su cosmología. Así que evidentemente los dioses se dividían en 2, los Asir y los Vanir.
Los primeros eran los grandes dioses. Vivían en Asgard, estaban ligados al mundo celestial, a la guerra, al coraje, a los elementos. Los Vanir vivían en el reino de Vanheim, se asociaban al mundo terrenal y eran dioses menores, de la cosecha, de la fertilidad, de la belleza o de los mares. Unos eran adorados por la aristocracia guerrera, mientras que los otros solían estar presentes en las oraciones de agricultores y campesinos. El primer dios de los Asir, el más importante, el rey de los dioses, es Odín, señor de Asgard y padre de los dioses. Habitualmente se le representa como un dios padre, fuerte, poderoso, con barba y armadura, y empuñando su lanza Gungnir, y acompañado de los cuervos Hugin, que representa el pensamiento, y Munin, que representa a la memoria. Considerado el dios de la guerra, de la muerte, de la sabiduría o de la magia, junto a sus dos hermanos, creó el mundo según la mitología nórdica y a menudo se le representaba como un vagabundo, ya que podía cambiar de forma, que pese a su condición real, buscaba el conocimiento infinito y la sabiduría. De hecho, uno de los mitos más conocidos de la mitología nórdica es cuando Odín se sacó un ojo como sacrificio a Mimir, el gigante que guardaba la fuente de sabiduría, el pozo de Urd. Mimir, a cambio, ofrece a Odín un trago del pozo que extrae agua de las raíces de Yggdrasil, el árbol cósmico que une los 9 mundos de la mitología nórdica. Odín también pasó 9 días colgado del árbol de la vida para descubrir el misterio de las runas. Todo esto para obtener conocimiento, para poder enfrentarse cuando llegue al Ragnarok, al fin del mundo de los nórdicos. Su esposa era la diosa Frigg, famosa por sus poderes premonitorios y a la que se le considera la diosa del matrimonio y del amor. Juntos tuvieron a Balder, el dios más hermoso y puro de todo Asgard. Se le suele considerar el dios de la paz, la luz, la naturaleza y la belleza en general. Y su hermano era Or, la oscuridad. Ya veis esa dualidad de la que hablamos. Atormentada por la posible muerte de su hijo favorito, Frigg hizo jurar a todas las criaturas, animales y plantas que no dañarían a Balder. Sin embargo, el más famoso hijo de Odín, aunque con otra esposa, con Fjörgyn, es sin duda Thor, el dios del trueno que personificaba a ese formidable guerrero que defendía su tierra sin importar las formas o la rudeza. Se le consideraba la criatura más fuerte del universo y se le representaba como un hombre fuerte, rudo, de barba, pelo y ojos rojos, y siempre en su armadura. Por supuesto, acompañado siempre de los elementos que amplificaban su fuerza, sus guantes de hierro, el cinturón de Megingard y su martillo, el Mjolnir, el relámpago, con el que podía matar todo tipo de monstruos. Thor era considerado el defensor del bastión de Asgard, pero curiosamente también era considerado el dios de la agricultura, la santidad y la fertilidad. De hecho, por eso el pelo dorado de su esposa, Sif, representa el grano, y juntos representan la fertilidad del campo y del matrimonio. Además de estos Aesir, los más importantes, están los Vanir, como Freya, asociada con el amor, la fertilidad o la belleza, y señora de Folkvang, el campo celestial en el que recibía y daba consuelo y descanso a la mitad de los guerreros caídos en combate, mientras la otra mitad iba a los salones de Odín en el Valhalla. Frey, su gemelo, era uno de los dioses más queridos que representaba el máximo exponente de la fertilidad. Además de estos dioses están los Jotuns, los gigantes. Son seres peligrosos para los hombres, monstruosos y enormes, pero también sabios y ricos, y que dan origen al cosmos. Y a esta categoría pertenece una de las criaturas más famosas de la mitología nórdica, Loki, que no es un Aesir, no es un Vanir, y no es hijo de Odín ni hermano adoptivo de Thor, aunque Marvel haya extendido esa idea. Loki es un Jotun,
y es el dios del engaño. No es intrínsecamente malo, pero sí se le consideraba caprichoso y capaz de hacer el mal para conseguir sus caprichos. Puede cambiar de forma, utilizar todo tipo de tretas, hacer bromas, jugártela para salvar su cuello o para causar el caos. Y se le considera una antítesis de los otros dioses, que son infinitamente buenos y con los que en realidad tienen una relación compleja de amor u odio, en la que se aprovechan los unos de los otros. Se le representa con la imagen que nosotros tenemos de un travieso duende. Pelirrojo, pelo largo, orejas puntiagudas, sonrisa traviesa. Y normalmente acompañado de su casco. Lo más importante es que Loki tiene 3 hijos. 3 extraños hijos. El primero de ellos es Jormungandr, también llamada la serpiente de Midgard, una gigantesca serpiente tan grande que se dice que si se muerde la cola puede abrazar el mundo entero. Es un monstruo masculino, hijo de Loki y de la gigante Angbroda. Cuando los Aesir se enteran de la existencia de este monstruo y ven con su clarividencia y su capacidad de ver el futuro lo que hará este maligno ser, Thor se encargó de ella y la lanzó al mar que rodea Midgard, la tierra de los hombres. Allí, Jormungandr se alimentaba de lo que encontraba en el mar de Midgard, hasta que llegó un punto en el que la serpiente del mundo no se sació y por la desesperación se comió a sí misma. Así saciaba su hambre, destruyéndose, pero creciendo más por haberse comido. Y así siguió hasta el Ragnarok. Se creó así el ciclo infinito de destrucción y creación, la serpiente mordiéndose la cola, el Uroboros. Su siguiente hijo es Fenrir, el lobo monstruoso, de tamaño gigantesco y tan feroz que era completamente incontrolable. Al principio solo era un cachorro, un inofensivo cachorro de lobo, pero conforme comenzó a comer, empezó a crecer hasta hacerse monstruoso y llegó a un punto que entre su actitud y su tamaño fue imposible de controlar. Por eso, los Aesir, preocupados, decidieron encadenarlo antes de que fuera demasiado tarde. Primero probaron con la cadena Leving, pero el animal solo tuvo que estirarse un poco para romperla. Probaron con una cadena aún más fuerte, Dromi, pero Fenrir apenas tuvo que dar un tirón para quebrarla. Llegados a este punto, los dioses recurrieron a los habilidosos enanos para encontrar un remedio. Los enanos fabricaron Gleipnir, una cinta mágica que parecía ligera y sedosa, pero que era irrompible. Con este objeto mágico los dioses se aproximaron a Fenrir para sujetarlo de una vez por todas. Lo llevaron a la isla Lyngvi, en el lago Asmarvind, y para engañarlo le dijeron que iban a colocarle una cadena para ver si era capaz de romperla, ya que ellos no eran capaces. Sin embargo, el lobo desconfiaba, ya tras los repetidos intentos anteriores. Para que no le tacharan de cobarde, accedió, pero poniendo una condición: que uno de los dioses se colocara su mano entre las fauces. Tyr, el valeroso dios de la guerra, fue el único con coraje suficiente como para hacerlo. Y así, mientras Fenrir tenía la mano de Tyr aprisionada entre las mandíbulas, los dioses amarraron a la bestia. Comprobando que esta vez sí iba a quedar atrapado, Fenrir mordió la mano de Tyr y se la arrancó de cuajo. A partir de entonces, el lobo permanecerá encadenado hasta el día de Ragnarok. Por último, entre las más importantes hijas de Loki está Hela, diosa de la muerte y reina del Helheim, donde vive bajo una de las raíces de Yggdrasil. Los que morían en el campo de batalla iban a Odín, al Valhalla, mientras que los que morían de enfermedad o de vejez iban a Hela.
pero solo los de tierra firme. Los que morían en el mar eran para la diosa Ran. Y Hela tampoco se hacía con las almas de las mujeres nobles, que eran acogidas por Freya, reina y jefa de las valquirias. A Hela se la representaba como una mujer bella, con cara y cuerpo de mujer viva, mientras que sus piernas eran de cadáver, pues estaban descompuestas. Se la consideraba la diosa más poderosa de las deidades nórdicas, más incluso que Odín. Sobre eso podemos contaros uno de los mitos más importantes de la mitología nórdica, y que relata el destino final de Loki, el de la muerte de Balder, que además se considera el inicio de una serie de eventos que desencadenarán el Ragnarok. Balder representaba todo lo bueno de los hombres y de los dioses. La belleza, la paz, el perdón. Era el más venerado entre los hombres y también el hijo favorito de Odín y Frigg. Hasta que unos terribles sueños comenzaron a asaltarle cada noche, sin pausa, y comenzaron a hacer mella en él. Cada vez el sueño de Balder se veía más y más turbado. Noche tras noche, se echaba en su cama moviéndose inquieto, dominado por unas espantosas visiones de oscuridad. Las pesadillas duraban tanto tiempo y se alargaron durante tantas noches que empezaron a hacerle mella. Ese dios que solía ser el más alegre de todos ellos acabó por convertirse en un ser obstinado y deprimido que se paseaba por Asgard sin hablar con nadie. Su madre, Frigg, conocida por sus poderes de adivinación, lo supo en ese momento. Su hijo iba a morir. Ese era el significado de sus sueños. Y decidió hacer algo al respecto. Los dioses, preocupados, hicieron una lista de las cosas que podían matar a Balder. Metales, plantas, animales, humanos, dioses, criaturas, mares, todo. Y Frigg fue por los 9 reinos, haciendo jurar a cada uno de estos elementos que no mataría a Balder. Su hijo no podía ser asesinado por nada ni por nadie. Entre los que juraron que no harían daño a Balder estaba Loki. Pero llegó un momento en que el Jotun se enfureció con los dioses. Sus hijos, Jormungandr, Fenrir y Hela, habían sido raptados, encerrados o aprisionados por los dioses de Asgard para evitar que hicieran daño. Le habían quitado a sus hijos y Loki quería venganza. Y la venganza perfecta era matar a Balder. Por eso, durante mucho tiempo, vagó por el mundo buscando algo que no hubiera jurado matar al dios. Pero nada encontró en su búsqueda. Cuando por fin perdió su esperanza, decidió acudir a la propia Frigg en busca de respuestas. Loki se disfrazó de anciana y se dirigió ante la diosa Frigg, y no cesó de molestarla hasta que le reveló que la única cosa que no le prometió no lastimar a su hijo fue el muérdago, y eso era suficiente para Loki. El Jotun salió y se dirigió al bosque, cogió una gran rama de muérdago e hizo una flecha con ella, aunque otras versiones dicen que fue una flecha o una lanza. Solo tuvo que esperar su oportunidad, un momento en el que Balder, infundido de ego, le pidió al resto de dioses que le arrojaran todo lo que quisieran para intentar matarlo, lo que por supuesto no podían conseguir. Durante el juego Loki le dio la flecha o la lanza hecha de muérdago a Thor, el hermano ciego de Balder, y le ayudó a disparar el arco. La flecha de muérdago le atravesó el pecho y Balder murió en el acto. En otras versiones, eran los dioses los que le lanzaban objetos a Balder para reírse de su miedo y de su depresión, para burlarse de él. Y Loki, apiadado de él, busca qué puede matarle para acabar con su sufrimiento. Y una tercera ignora totalmente todos estos hechos y dice directamente que Thor apuñaló a Balder. Con la muerte de Balder,
el mundo se ve privado de la verdad, de la paz, del perdón y de todo lo bueno. Y por eso es anunciado ante ellos el Ragnarok, el fin del mundo. Los dioses quedan mudos, quietos, impactados, incapaces incluso de tomar venganza. Lo único que pudieron hacer fue quemarle en una enorme pira, en un barco, en el mar, a la que su esposa se arrojó también. Los dioses, instados por Frigg, hicieron un último intento de resucitar a su hijo. Fueron a ver a Hela, la diosa de los muertos, y le pidieron que lo salvara de la muerte. Y Hela dijo que lo haría, con la condición de que todas y cada una de las criaturas del universo lloraran por él. Y lo hicieron. Todos, excepto Loki. Cuando el resto de los dioses descubrieron esto, también se dieron cuenta de que fue realmente Loki el asesino de Balder, al menos el urdidor o instigador. Y por mucho que el astuto Loki se escondió durante mucho tiempo con decenas de engaños, los dioses lo encontraron y entonces se vengaron. Loki fue atado y llevado a una cueva. Es ahí donde los dioses tomaron prisioneros a los otros hijos de Loki, Vali y Narfi. Luego, utilizando su magia, convirtieron a Vali en un lobo que despedazó de inmediato a su hermano sin poder controlarse. Los dioses tomaron entonces las entrañas de Narfi y con ellas ataron a Loki a las piedras. De inmediato las ataduras se convirtieron en hierro. Entonces recogieron una multitud de serpientes venenosas y las colocaron encima de Loki, para que el veneno destilara sobre su rostro. Sin embargo, Sillin, su fiel esposa, se sienta junto a él sosteniendo una vasija para impedir que el veneno caiga sobre Loki. Pero cuando la vasija se llena, Sillin necesita vaciarla. Durante esos breves momentos, Loki se agita tan fuertemente por el dolor que causa terremotos. Y así estuvo Loki, bajo ese castigo, esa tortura y ese sufrimiento, hasta que se desencadena el Ragnarok. Esta es, de forma muy resumida, una pequeña parte de la mitología nórdica. La más importante, lo que todo el mundo debería saber. Cómo se creó el mundo, quiénes lo habitaban, qué dioses y criaturas lo poblaran y cómo se enfrentaban. Pero este mito, el mito de la muerte de Balder y el castigo de Loki, nos llevan sin duda al punto sin retorno de la mitología. Después de una persecución perpetua, el lobo Skoll y su hermano Hati finalmente devorarán a la diosa Sol, la diosa del sol y de la luz, y a su hermano Mani, la personificación de la luna. Con la falta de estos dioses, las estrellas, incluida la del propio sol, desaparecerán de los cielos sumiendo a la tierra en una eterna y terrible oscuridad. Con esta falta de luz, de bondad, la tierra se estremecerá tan violentamente que los árboles serán arrancados de raíz, las montañas caerán y cada unión de la tierra se romperá. Así también se rompen las cadenas de Loki y de su hijo el lobo Fenrir. Ambos son ahora capaces de salir de su prisión y de comenzar su venganza contra los dioses que les han mantenido encerrados, de comenzar la batalla. Por las ansias de venganza, el terrible hocico de Fenrir se abrirá tanto que la parte inferior de su mandíbula raspará contra la tierra y la parte superior presionará contra el cielo, pudiendo coger la tierra entre sus fauces, mientras las llamas bailarán en sus ojos y saldrán de sus fosas nasales. Es un lobo gigante descontrolado, feroz y en busca de venganza. Y no es el único hijo de Loki que se libera. Jormungandr, la serpiente de Midgard, se levantará de su prisión en lo más profundo del océano para dirigirse hacia la tierra, retorciéndose y girando con su furia sobre sí misma. Con sus movimientos provoca que los mares se alcen y azoten contra la tierra. Con cada respiración,
La serpiente arrojará veneno salpicando la tierra y el cielo con él. Todos son tsunamis, maremotos y caos. Los Jotun, los gigantes, saldrán entonces de una nave de Jotunheim hacia los campos de batalla de Vigrid. De otra nave saldrá Loki con su hija Hela y el ejército de muertos que les acompaña. Y desde el sur parten los gigantes de fuego. Todos ellos, Loki, los Jotunheim, los gigantes de fuego y también Fenrir, Jormungandr y Hela, se dirigen en medio de un mundo en guerra que agoniza entre las llamas, directos al puente arcoíris que llega a Asgard. Todos juntos se reunirán antes en Vigrid y llenarán el vasto terraplén que se extiende a 120 leguas en cada dirección. Mientras tanto, Heimdall, el dios guardián, será el primero en ver cómo los enemigos se acercan a lo lejos. Alarmado ante tal situación, la peor de todas, sin duda, hace sonar su cuerno con tal fuerza que resuena por los 9 mundos de la mitología nórdica. Absolutamente todos los dioses escuchan el sonido del aviso, incluso los propios enemigos que se acercan a lo lejos. Odín, como padre de los dioses, montará su caballo gris de 8 patas, Sleipnir, y galopará lo más rápido posible hasta la morada de Mimir, su tío materno, guardián de las fuentes de sabiduría. Irá hasta él con la intención de saber qué es lo que le ocurrirá a su pueblo e incluso a él mismo. Es en ese momento del completo caos, cuando de golpe todo Yggdrasil se sacude de raíz hasta las ramas más altas. El árbol que sostiene todos los mundos de la mitología nórdica y une los unos con los otros, se agitará haciendo temblar todo en la tierra, el cielo y Hel. Llega la hora de la batalla. Llega el momento de enfrentar el orden contra el caos. Lo que para nosotros sería algo más como el momento de enfrentar el bien y el mal. Absolutamente todos se visten con sus ropas de batalla. El extenso ejército formado por el reino de Odín, Aesir y Einherjer, el reino de los espíritus guerreros muertos en batalla, caminan hacia Vigrid, donde tendrá lugar la lucha definitiva, la lucha final. Odín al frente de todo su ejército, con su casco de oro y su faja brillante, alza su lanza hacia el enemigo. Todos están en silencio. No hacen falta las palabras. Los seres de un bando y de otro se miran a los ojos fijamente, sin apartar ni un segundo la mirada del contrincante. No hay vuelta atrás. Es hora de matar. Odín agarra con fuerza al caballo de 8 patas y sacude la cabellera de este para que comience su carrera. La carrera hacia el desenlace. A su derecha está Thor, su hijo, que se abalanza con su martillo en mano hacia la serpiente Jormungandr, una bestia gigante que no dudará en clavar sus afilados dientes en el cuerpo del dios. A Thor se le hará imposible esquivar la mordedura que le deja herido y ensangrentado, pero aún así tiene la suficiente fuerza como para acabar con la serpiente. En ese momento alza el martillo. Un rayo cae desde las nubes hasta el arma para que posteriormente pueda utilizarla para aplastar la cara del animal y matarlo al instante. Sin embargo, el veneno de la increíble serpiente no tarda en hacer su efecto. Apenas metros más tarde, Thor cae al suelo, abatido, completamente muerto. Mientras tanto, Odín lucha contra Fenrir, un lobo gigante, que intenta una y otra vez acabar con el padre de todos los dioses, hincándole sus enormes colmillos. Tras una larga batalla que deja a los dos exhaustos, Fenrir aprovecha sus últimas energías para volver a acercar sus afilados dientes al dios y, sorprendentemente, lo consigue.
Fenrir acaba devorando a Odín allí mismo. Todo ello delante de la atenta mirada de uno de los hijos de Odín, de Vidar, el dios de la justicia y la venganza, que lleno de rabia se acerca a Fenrir y le pisa con unos zapatos que ha estado forjando durante mucho tiempo. Unos zapatos que le dan una fuerza tal que impiden que el gigantesco lobo se mueva. Es en ese instante cuando el dios de la justicia le pisará la cola, le cogerá del lomo, le levantará la cabeza y ¡zas!, le rajará el cuello, dejándole morir desangrado. En medio de esta horrible batalla llena de muerte, dolor y destrucción, se alzará sobre todos los seres que allí pelean Surd, el líder de los gigantes de fuego, para acabar completamente con el universo entero, quemándolo por completo. La muerte llegará a todos los seres de la tierra. El sol acabará apagándose y las estrellas desaparecerán del cielo. En su contra, surgirán los vapores tóxicos del suelo y las llamas estallarán, abrasando el cielo como el fuego. Finalmente la tierra se hundirá en el mar. Pero como todo en la vida, después del caos, llega la calma. Tras la dura batalla que acabará con todos los mundos, surgirá una nueva tierra. Una tierra que emerge del mar. Un lugar con prados verdes, cereales que maduran en aquellos campos donde nunca fueron sembrados. El sol reaparecerá como sol, ya que antes de la batalla, la diosa del sol habría dado una hija idéntica a ella. Algunos dioses sobrevivirán a la batalla. El hermano de Odín, los hijos de este, los hijos de Thor, y algunos, como el dios Balder, resurgirán del infierno. Pero además, durante la recuperación y el reencuentro de todos los dioses, 2 seres humanos también habrán escapado de la destrucción, consiguiéndose ocultar en la madera del árbol de la vida. Sus nombres son Lif, que en nórdico antiguo significa vida, y su esposo Lifsbrasir, quien desea buscar la vida. A partir de ahí, ambos despertarán con el rocío de la mañana, y a partir de entonces, repoblarán el mundo humano. Y así, según los nórdicos, volverá la tierra y nuestra vida en ella. Aunque podríamos llenar capítulos y capítulos hablando de la mitología nórdica, hemos querido dejaros una de las leyendas más importantes para nuestro capítulo de Patreon. Está claro que tras este capítulo conocemos la existencia de Thor y de su martillo, pero ¿cómo consiguió este hacerse con él? Para nuestra desgracia no es como Marvel lo pinta, así que nosotras hemos decidido contarte la historia real en nuestro capítulo extra. No dudes en hacerte mecenas y unirte a la familia. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube bajo el nombre de Terrores Nocturnos, en Twitter con @terroresn y en Instagram y TikTok bajo el nombre @terroresnocturnos_TRN. Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos. Y aquí termina el vídeo de YouTube, aunque esta es solo una parte. Si quieres escuchar el programa completo, visita nuestro podcast Terrores Nocturnos en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, iVoox o Spreaker. Disfruta de una buena dosis de misterio cada martes y si te quedas con ganas de más, conviértete en mecenas de Patreon para poder escuchar otro capítulo extra cada semana.
Además de disfrutar de otras ventajas como directos, la elección de los temas de los que hablaremos, noticias anticipadas e ilustraciones exclusivas. Entra en la página de Patreon de Terrores Nocturnos y únete a esta gran familia de mecenas. ¿A qué esperas?